hablamos de crimen organizado, lo importante es ver no solamente el cómo se organiza, sino el para qué se organiza. Entonces, la discusión ahí nos lleva a pensar sobre los mercados ilegales. En el Perú lo que prima principalmente son los mercados ilegales de la cocaína, del oro ilegal, de la madera ilegal, sumamos a eso la trata de personas, el contrabando y otras actividades más vinculadas a actividades casi de corte extractivo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en nuestro país es que está dominado por el eslabón inicial de esas actividades, por las actividades básicamente extractivas, de producción de cocaína en algunos casos, extracción de madera, extracción de oro, y que genera un circuito comercial, económico bien complejo en nuestro contexto, ¿no? Al momento de pensar la política de control, de sanción, de persecución y de prevención, es central entender cómo funcionan estos mercados. Y esos mercados lo que buscan es generar plata. Entonces lo central aquí es ver cómo hacemos que esas actividades sean lo menos rentables posibles para que menos gente se vea involucrada o menos gente se vea incentivada a involucrarse en esa actividad. En términos generales, lo importante es que los líderes tengan claro el enfoque que requerimos para poder combatir el crimen organizado y estos mercados ilegales. Eso es un elemento central. En términos específicos, implica desarrollar capacidades no solamente en las actividades centrales a nivel nacional, sino también en espacios específicos donde se desarrollan esas actividades. Potenciar la capacidad policial y de control y persecución en Madre de Dios, en Ayacucho, en Cusco, en Loreto, en Ucayali, lugares de producción, pero también en aquellos lugares donde se exporta y se sacan los productos, como ocurre en el Callao o toda la frontera norte, ¿no? Entonces es central que el Estado y los líderes tengan en perspectiva todo lo que implica y las particularidades que implican este tipo de mercados, este tipo de demandas en el territorio nacional, ¿no? De hecho, lo que funciona o lo que evidencia parece demostrar es que en estos contextos, cuando tú generas una actividad económica distinta, legal, un circuito económico distinto que pueda generar recursos, puede tener un éxito relativamente bueno. El caso más claro en eso es el desarrollo alternativo. En algunos lugares donde se ha llegado a construir un circuito económico en torno al cacao, al café, a la palma aceitera, se ha logrado tener un desarrollo más sostenible sobre el combate contra el mercado de cocaína, ¿no? En aquellos lugares donde no han tenido esa profundidad, esa fuerza, el mercado continúa teniendo vigencia, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra la evidencia? Demuestra que no se trata solamente de persecución y sanción, sino también de poder generar un contexto económico adecuado para esos escenarios, ¿no? Lo más complejo y que ya está ocurriendo es que existan más mercados ilegales o propuestos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, antes teníamos principalmente el dominio de la cocaína, el narcotráfico, pero ahora comienzan a aparecer o a hacerse más visibles otras actividades como la tala, como el oro, que terminan intercambiando personas, intercambiando bienes, intercambiando recursos, terminan también generando más dinámicas de corrupción muy fuertes. Entonces, lo central es comenzar a dominar esos espacios, comenzar a dominar los espacios territoriales específicos para poder tener respuestas, para poder evitar que se expandan los mercados, ¿no? Para poder evitar que se profundice más la presencia de ellos y sobre todo que se vinculen con actividades económicas legales y se vinculen sobre todo con la política, ¿no?